el matón de la escuela lanzó intencionalmente un zapato hacia el nuevo estudiante transferido, pensando que el chico se tragaría la humillación y se marcharía. Pero, para su sorpresa, el chico le devolvió una mirada feroz. El matón, acostumbrado a imponer su poder, estaba a punto de darle otra lección, cuando de repente, un grupo de deportistas irrumpió en el aula buscando a un tal Jack para cobrar una deuda. Lo que no sabían era que Jack ya había practicado artes marciales antes de entrar a la escuela. Sus movimientos eran ágiles y su fuerza de combate impresionante. Aún rodeado por varios atacantes, se mantuvo tranquilo y los manejó con facilidad. Sus golpes eran precisos y poderosos, pero controlados al milímetro. En pocos minutos los deportistas terminaron en el suelo magullados. El capitán, furioso, lanzó un bate de béisbol a Jack, quien con un solo golpe lo derribó y dejó inconsciente al capitán. Todos los presentes quedaron boquiabiertos, mientras Carl observaba la escena sin moverse. Este conflicto inesperado se convirtió en el primer encuentro verdadero entre ambos. El matón, humillado frente a Jack, guardaba rencor hacia Carl, pero sin atreverse a tocar a Jack, descargó toda su frustración sobre Carl. Antes de la clase de educación física, Carl notó que su uniforme había desaparecido. Sabía perfectamente que había sido obra del matón y su pandilla, pero sin pruebas, no pudo hacer nada durante la prueba física. Carl se convirtió en el hazmerreír del matón, mientras sus compañeros apenas corrían 200 metros y ya estaban agotados. En cambio, Jack completó la prueba con facilidad y rompió el récord de la escuela. Cuando el matón se burló de Carl, esto llamó la atención de Jack, quien no podía tolerar ese abuso de poder, así que se quitó un zapato y lo lanzó hacia el matón y sus amigos. Aunque enfurecido, el matón vio la habilidad de Jack y tuvo que retroceder, pero eso no disminuyó su arrogancia, sino que la avivó aún más. Al terminar la clase, Carl se acercó al matón pidiéndole que dejara de molestarlo, pero el matón interpretó esto como un desafío y uno de sus secuaces lo agarró del cuello. Afortunadamente, el profesor llegó a tiempo para evitar lo peor. Ante las amenazas del grupo, Carl solo pudo decirle al profesor que estaban bromeando. Esa noche, mientras Carl pensaba cómo sobrevivir el resto del año escolar, alguien tocó la puerta. Al abrir, vio a Jack, quien trabajaba a tiempo parcial repartiendo comida. Antes de que Carl pudiera reaccionar, Jack pidió entrar a beber un vaso de agua, y así comenzaron su primera conversación formal. Al día siguiente, en la escuela, el matón se sentó sobre el escritorio de Carl, con hostilidad evidente, mientras Carl tomaba un bolígrafo para defenderse. Justo cuando el matón y su pandilla iban a atacar, Jack intervino de nuevo, deteniéndolos y protegiendo a Carl. El matón y su grupo, frustrados, fueron a un bar a emborracharse, mientras el matón no sabía cómo vengarse de Carl, hasta que un secuaz le propuso una idea cruel que le encantó. Ese día, había un examen simulado, y el matón llamó a Mark, que se sentaba detrás de Carl, sacándolo del aula, y usando su pasado de acoso como chantaje para obligarlo a actuar. Le dio un parche medicinal diciéndole que lo pegara en Carl cuando él no mirara. El parche, al contacto con la piel, provocaba alucinaciones, somnolencia y mareos, dificultando la concentración de Carl. Al comenzar el examen, Mark dudó en actuar, pero la mirada amenazante del matón lo obligó. Tras una lucha interna, Mark golpeó con fuerza a Carl en el cuello, aunque Carl apenas lo notó. Con el tiempo, los efectos del parche comenzaron a sentirse. Carl sentía mareos y dificultad para concentrarse, y para mantenerse despierto hizo algo inusual. No respondió correctamente ninguna pregunta, y al tocar su cuello encontró el parche. Comprendió que Mark era solo un peón, y el verdadero culpable era el matón. En ese instante, la paciencia de Carl se agotó por completo, y su venganza contra el matón comenzó oficialmente.